Baptizo, que es bautizar y significa sumergir completamente. Esto nos lleva a pensar, porque ustedes verán que en otras iglesias hay diferentes prácticas. Algunos nomás toman un poco de agüita y como que they spray it. Quiero decir sprayan, pero eso sería un pochito, hermanos, no, sería del Señor. Nomás lo tiran un poco. Y han habido muchas personas que han dicho, bueno, yo no me tengo que bautizar, tengo que nada más con eso y ya. Pero el bautismo, conforme a la definición, es un acto en que un individuo es completamente sumergido. ¿Amén? Israel cuando estaba, otra vez, regresamos a Israel. Israel cuando estaba saliendo de Egipto, no nomás tocaron el agua con su pie y ya dijeron, ya estamos listos. No, tenían que atravesar por él, tenían que ir completamente por el Mar Rojo. De la misma manera, todo cristiano o todo el que desea ser cristiano, todo el que quiere dejar la vida del pecado y quiere emprender la vida nueva, todo el que quiere dejar de ser un esclavo de Satanás y todo el que quiere ser libre en Cristo Jesús, debe pasar de vida a muerte, debe pasar de las aguas o por las aguas. No hay otra forma. No hay otra forma. Y cuando digo dejar la esclavitud, esto es, si ustedes van al testimonio de la Biblia, nomás hay dos equipos. Hay el equipo de la luz, el equipo del Señor, el lado de Dios, el reino de Dios, y hay el reino de la oscuridad. Hay donde todas las personas que no son parte de este reino son esclavos reales a los demonios, poderes de este mundo, a la maldad, a las tinieblas, a Satanás mismo. Entonces, mientras que uno no esté bautizado, uno sigue siendo un esclavo. Es porque todo en la Biblia se repite en cierto sentido, todo va en ciclos. Si Israel no hubiera salido de Egipto, ¿qué hubieran sido el resto de sus vidas? ¿Alguien? Esclavos de Faraón. Dios quizás los hubiera amado, Dios los amaba, pero hubieran seguido siendo esclavos en Egipto. No hubiera habido un cambio en su situación. De la misma manera, mientras que uno no es bautizado, mientras que uno no es sumergido en agua, sigue siendo un esclavo de Satanás, sigue siendo un esclavo del demonio, sigue siendo un esclavo a la maldad. No hay un área gris, pues Dios entiende los diferentes contextos, o estás con Él o no, o has cruzado las aguas o no has cruzado las aguas, o eres libre o eres esclavo. O vives en luz o vives en tinieblas. Punto. Next one. Hermano Marvin, si nos puede leer. Amén. Porque somos sepultados justamente con Él para muerte por el bautismo. Okay. Y aquí vamos a otra promesa. Jesús, para disfrutar de la resurrección. Y la resurrección representa ¿cómo digamos? Desde el comienzo, cuando Dios creó todo el universo, todo estaba dirigido a la resurrección. El punto del universo era llevarnos aquí. El punto de toda la historia humana era llevarnos al punto de la resurrección. Porque en la resurrección, ahí está la promesa que nosotros vamos a vivir eternamente en el mismo estado en el que Dios vive ahorita. El Señor vive en un cuerpo glorificado, así también nosotros tendremos uno en algún día. La palabra de Dios dice en 1 de Juan, seremos como Él porque lo veremos tal como es. Entonces, para que Jesús llegara a la resurrección, tenía que pasar por muerte. Esta es la misma invitación que hace Dios. Dios dice, niégate a ti mismo, di no a ti mismo, desconócete y conóceme a mí. Muere a ti mismo. Entonces, ¿cómo nosotros morimos a nosotros mismos? Primero, por fe. La fe en nosotros dice, la fe en Dios, adentro de nosotros dice, yo ya no tengo autoconfianza en mí. Yo ya no voy a vivir por mi inteligencia, mi sabiduría, etcétera, etcétera. Yo voy a vivir dependiendo de Dios. En ese acto,
uno ya está muriendo. Pero ese acto nos tiene que llevar al bautismo. Y en el bautismo está concretado esa realidad de la muerte en nosotros. Pero la promesa es que si morimos con Él, si somos sepultados con Él, si somos bautizados y morimos, entonces en aquel día resucitaremos con Él. Y ahora ya disfrutamos de resurrección, porque ya no vivimos en tinieblas, ya no vivimos en nuestra antigua manera de vivir o de pensar, ya no vivimos en odio y pleito y falta de perdón. Vivimos en la resurrección, vivimos en amor, vivimos en perdón, vivimos en luz, vivimos en la verdad. Entonces, si morimos con Él, vivimos con Él, viviremos con Él. Sin bautismo, no hay muerte, usted no ha muerto, sigue vivito, sigue muy vivito de hecho. Pero en el acto de la muerte, entonces, en el acto del bautismo, decimos a Dios, yo muerto a mí mismo, ahora vivo para ti. El problema es que muchas veces a nosotros cristianos tenemos que recordarnos que hemos muerto. Porque hay unos cristianos que son medio zombies. Siguen en pleitos, siguen en contiendas, siguen queriendo hacer lo que ellos quieren hacer, no quieren hacer la voluntad de Dios, no se involucran en las actividades de la iglesia, no están ayudando en un ministerio, no están evangelizando, siguen en pecado. Es un cristiano zombie ese quiere todavía mantenerse vivo. Y como todo buen predicador va a dispararle al zombie hasta que muera con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿qué es? Una espada de dos filos, que está ahí para matarse. Alguien diga amén.